Hola amigos, en el espacio de hoy os voy a explicar cómo aplicar Plastidip, en este caso es un bote de Plastidip pintura negra en spray, sobre una llanta. Esto es una llanta de coche normal, plateada, aunque aquí ya la veis negra porque ya le hemos aplicado las 4 capas de pintura Plastidip. Según nos indica el fabricante, debemos de aplicar un mínimo de 4 a 6 capas, de 4 a 6. O 4 capas muy cargadas, por ejemplo, o 6 capas poco cargadas. Cargadas que me refiero a con más pintura o menos pintura por capa. En nuestro caso le hemos aplicado 4 capas bastante cargadas, la llanta ha quedado perfectamente tapada. No pasaría nada si aplicáramos 6. Vamos a ir viendo el proceso poco a poco, desde que la llanta la hemos dejado bien limpia, bien seca, lista para pintar, hasta que hemos dado la última de las 4 capas. Para aplicar la primera capa de producto hemos puesto pues la llanta en el suelo, como os decía, bien limpia y bien seca, aquí la podéis ver, y hemos pasado a aplicarle la primera capa de producto Plastidip. El bote de Plastidip pues ha estado un ratito al sol, con lo cual se ha calentado un poco, hemos agitado durante un minuto más o menos y pues estamos ya aplicando la primera capa. Es una primera capa que evidentemente no tenemos que intentar cubrir toda la llanta ya perfecta, sino simplemente dejar ya un poco de pintura en todas las zonas de la llanta, aunque quede desigual, como veréis. Después de esta primera capa dejaremos secar unos 15 minutos. Estamos a una temperatura ambiente que alrededor de los 15 grados más o menos, que es lo que nos pide el fabricante, que estemos sobre los 20. Una vez ha secado la primera capa, podemos ya aplicarle la segunda pasada. Esta segunda pasada ya nos cubrirá mucho más, como veis, ya vamos tirando directamente en las zonas donde había quedado poca pintura y así vamos rellenando, vamos completando la llanta sin pasarnos. Sabéis que es un proceso que nos va a ocupar como mínimo un par de capas más, con lo cual no hay que correr ni hay que dejar demasiada pintura. Para aplicar la tercera capa hemos esperado también unos 15 minutitos a que la pintura pues se vuelva en ese tono mate, y la hemos aplicado desde otro lado para asegurarnos de que vamos tapando todas las zonas que confirman esta llanta, los radios, el interior de los radios. De esta manera no nos dejaremos ninguna zona sin tapar con pintura. Pasados 15 minutos de reloj, pues como veis la llanta vuelve a estar de color mate, está prácticamente seca, no está para utilizarla, pero está seca, ya no dejaría pintura en los dedos. Pasamos a aplicar la última capa. Esta capa ya es pues para acabar de sellar toda la llanta, asegurarnos de que no ha quedado ninguna zona desprotegida y bueno, pues darle un retoque final. Así que os enseñaré pues cómo pasa la llanta en estos 15 minutos, aunque lo pondremos acelerado, podréis ver cómo la llanta pasa de ese tono húmedo, que es el que tiene después de haberle aplicado pintura, a ese tono mate, cuando ya podríamos aplicarle la siguiente capa. No va a ser necesario en este caso. Una vez ha secado la última capa, la textura que queda es muy fina. Si se ha aplicado correctamente el Plastidip, si se han controlado estos tiempos de secado entre capa y capa y se han dado las capas mínimas que nos dice el fabricante y no las habéis cargado en exceso, la textura que queda una vez seca la pintura es muy suave. Es un tacto de goma, pero queda una textura suave y queda pues un acabado muy fino. Eso sí, os marcará todos los relieves que tenga la llanta. Si la llanta tiene algún pequeño arañazo, os lo marcará. Pero la textura que queda y el acabado son muy buenos. Ya veis que desde la última capa, pues unos 15-20 minutos y vuelve a estar la pintura ya seca, como si quisiéramos darle otra capa. En este caso, con estas 4 capas bastante cargadas hemos tenido suficiente y ahora pues bueno, podríamos prepararnos ya para montar la llanta en el coche. Como habéis visto, hemos pintado la llanta sin neumático. Si ahora tuviéramos que montar neumático, existiría el riesgo de que al poner los hierros para montar nos rayaran la llanta. Por lo tanto, nosotros recomendamos que si podéis pintéis las llantas con Plastidip con el neumático montado. Es mejor quitar la rueda del coche que no pintar con la rueda puesta. Se puede hacer con la rueda puesta si tenéis la precaución de tapar muy bien lo que son los discos de freno, la pinza, pero si las podéis sacar mejor porque trabajaréis más a gusto.
En el caso de que trabajéis con el neumático puesto, siempre podéis plantearos el uso de cartas, de una baraja de cartas vieja que tengáis, intercaláis las cartas entre lo que es la goma del neumático y la llanta en forma de abanico para proteger un poco el neumático y después que no tengáis que quitarle la pintura, el exceso de pintura que haya impactado, y de esta manera pintáis sin problema. No tendréis que montar la goma después, con lo cual ya no se os harán arañazos en la llanta y montáis directamente en el coche. Para montar la llanta con el neumático en el coche una vez hayáis pintado, pues también tened un poco de precaución. Pensad que si no ha pasado como mínimo 1 hora y media, 2 horas, es fácil que la zona donde van los tornillos de la llanta pues esté un poco húmeda y al poner algún tornillo, si no lo hacéis con mucha precisión, os arranque pintura. Lo ideal es dejarla secar unas 24 horas. Eso es lo mejor para poder ya trabajar después con la llanta sin miedo, con precaución pero sin miedo. Si las vais a montar antes, tened cuidado a la hora de poner tornillos sobre todo y de coger la llanta. Nada más, iremos haciendo más vídeos en los que veréis pues diferentes efectos de pintura Plastidip aplicados a la llanta, en el fondo negro o diferentes fondos que iremos probando. También veréis el proceso de despintado y los problemas que puede causar. Con lo cual os pido que nos sigáis y que vayáis viendo estos vídeos, que nos enviéis cualquier consulta que os surja o cualquier duda que os haya surgido al ver este vídeo, la iremos respondiendo rápidamente. Nos vemos en siguientes vídeos.